Keir Starmer camina una línea resbaladiza. Su gobierno no camina en la línea esperada y las últimas elecciones locales dejan un panorama desolador para los laboristas británicos. Perdieron casi 1.500 concejales, fueron derrocados en Gales y en el Parlamento escocés cosecharon su peor resultado histórico, con un gran auge, además, de los independentistas. En este contexto, la extrema derecha de Reform UK sigue sumando intención de voto. Pero no solo eso, el Partido Laborista se prepara para una dura batalla interna cuando más de 80 diputados han pedido públicamente la renuncia de un Keir Starmer que por el momento se niega a dejar el cargo. Acabará renunciando, igual también que sus predecesores conservadores. Se está abriendo en canal el Partido Laborista británico y aún con un hipotético cambio serán capaces de reencauzar el rumbo del partido y del país. Bueno, hoy lo vamos a debatir con el analista político y doctorando en Historia Moderna, Peter Cousens, también con el doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Escuela de Ciencia Política de la EA University, Óscar Martínez Tapia. Pero antes de empezar este debate, les recuerdo, como siempre, que pueden comentar en redes sociales con el hashtag France24-ES y, por supuesto, escuchar tanto este episodio del debate como todos los anteriores en sus plataformas de podcast favoritas, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Así que, sin más dilación, vamos a empezar ahora sí este debate. Voy a empezar con Peter. Quiero preguntarle por qué está así ahora mismo tanto el Partido Laborista como el primer ministro Keir Starmer. ¿Qué es lo que ha fallado en estos años? ¿Y es culpa solamente de ellos o hay que abrir más el foco a un Reino Unido que parece ingobernable desde el Brexit? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. La respuesta a la pregunta es que son las dos cosas. Hay problemas inmediatos, digamos, contextuales, que se deben al gobierno de Keir Starmer. Esos problemas se pueden articular alrededor de tres cosas, principalmente su visión política, su juicio político, y el nivel de popularidad que tiene. Pero como usted indicaba, el Reino Unido, pues si no es ingobernable, precisamente viene como desde hace una década, desde que hace 10 años se votó en un referendo a favor de un Brexit, se ha notado una disminución en la capacidad de los gobiernos de entregar su mandato o de cumplir con su mandato. Entonces, efectivamente, como cambios políticos al nivel nacional que hacen la tarea para cualquier ministro muy difícil. Claro. Bueno, vamos a seguir con Óscar Martínez también. Le pregunto un poco lo mismo. ¿Cómo hay que entender esta situación ahora mismo de Keir Starmer y de los laboristas? Y por mucho que de momento diga Keir Starmer y sus acólitos dentro del partido que no va a dimitir, parece que tiene los días contados. Gracias, Rodrigo, y un placer estar con vosotros. Bien, totalmente de acuerdo con Peter. Yo creo que es una cuestión bastante complicada. Y bueno, lo de la dimisión del señor Starmer es un poco un eufemismo, ¿no? Vamos a ver, los primeros ministros en Gran Bretaña en principio dimiten porque el partido les obliga a dimitir, con lo cual es una dimisión un poco forzada. A partir de ahí, pues como comentaba el compañero, pues hay problemas propios de Gran Bretaña. Yo creo me iría más atrás que hace 10 años, me iría a final de la década de los 70, seguramente ya con Margaret Thatcher, que fue también obligada a dimitir por el asunto del poll tax, ¿no?, dentro de su propio partido. Y yo apuntaría también a problemas institucionales, de diseño institucional de Gran Bretaña, ¿no? Un sistema bipartidista, un sistema mayoritario que cuando fue fundado el país era muy diferente a lo que es ahora. Y un último apunte, acordémonos de que en estas últimas elecciones locales en Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Gales y Escocia han pasado
a ser gobernadas, digamos, mayoritariamente por partidos nacionalistas, con lo cual el partido, el país para el cual se fundaron unas instituciones que han aguantado bien durante cierto tiempo, yo creo que es hora ya de plantearse sin dramas un cambio de sistema hacia algo un poco más inclusivo, un poco más multipartidista, un poquito más de consenso. Óscar, muy interesante esto que nos señala. Voy a seguir con usted porque tenemos algunos problemas de conexión con Peter Cousins. Nos habla de un sistema bipartidista que podría estar ya viejo y hablamos de esos auges de los independentistas en Gales, en Escocia, en Irlanda del Norte, pero sobre todo también de un auge de la extrema derecha, de Reform UK. Hay que preguntarse por qué. ¿Es más bien por méritos propios o por deméritos de los conservadores y de unos laboristas que igual en los últimos años no se han diferenciado tanto de los conservadores? Claro, bueno, pero acuérdate, Rodrigo, que el sistema bipartidista inglés está precisamente pensado para que tanto el partido de centro-izquierda como el partido de centro-derecha no se diferencien tanto y que haya unos votantes que puedan fluctuar sin grandes dramas y sin grandes traiciones entre un partido y otro cada 4 o 8 años. Entonces, respecto a tu pregunta de la extrema derecha, bueno, no vamos a inventar nada nuevo. La extrema derecha no es un fenómeno exclusivamente de las islas, pero en las islas sin duda tiene un cariz un tanto diferente, en tanto en cuanto, bueno, pues encontramos niveles de desigualdad económica que son muy importantes y más importantes que en el resto del continente. Estamos encontrándonos con una crisis de identidad muy aparente y muy obvia de esta vieja Inglaterra, ¿no?, que no encuentra su lugar en el mundo. Entonces hay una crisis a multinivel, digamos, una ola perfecta a la que la ultraderecha en toda Europa y también en Estados Unidos se sube, cabalga la ola, porque en principio hasta que le toque gobernar no va a tener que ser responsable de sus actos. Entonces son partidos que dan muy bien para la queja, pero otra cosa es gobernar, y mientras tanto pues el Partido Laborista y el Partido Conservador pues están en unas guerras internas que no ofrecen mucha seguridad a ninguno de los votantes ingleses o de Gran Bretaña. Óscar, por seguir con el tema, por no avanzar mientras no consigamos tener de nuevo a Peter, hablamos de esta alternativa, que una cosa es la queja, otra cosa es gobernar. ¿Cómo podemos entender también el camino que van tomando, por tanto, Escocia, Irlanda del Norte y Gales? ¿Tienen que tener en Londres miedo a que resurja una alternativa independentista? Como, bueno, en su momento quizás en Escocia hubo ya también. Irlanda del Norte, sin duda, es un conflicto latente que nunca ha terminado de cerrarse. Por supuesto, Rodrigo, y volvemos un poco al diseño institucional. Pensemos que en Gran Bretaña se mueve todo desde Londres. El Parlamento de Irlanda del Norte, como el de Escocia, como el de Gales, se abren y se cierran desde Londres, un poco al antojo de las mayorías que hay en Londres. Esto realmente pues, podría funcionar muy bien en el siglo XVII, en el siglo XVIII, cuando realmente estábamos en otro mundo. Ahora mismo, en el siglo XXI, pues es muy normal que además, después del referéndum en Escocia, en el que bueno, la carta del Brexit estaba un poco escondida y que los escoceses sabemos que es una región que se beneficia bastante de su pertenencia a la Unión Europea, como se beneficia toda Gran Bretaña, con lo cual estamos en una crisis muy profunda. No queramos ver una cosa superficial de nombres, estamos en una crisis profunda de diseño institucional, y como en Francia estamos hablando de avanzar hacia la Sexta República, en Gran Bretaña estamos hablando de avanzar hacia otra Gran Bretaña, que no es la Gran Bretaña de la Revolución Gloriosa, que no es la Gran Bretaña de Cromwell, que no es la Gran Bretaña de Churchill, sino es una Gran Bretaña multicolor, multidiversidad y integrada en un mundo que es muy diferente a la Gran Bretaña del Imperio Británico, con lo cual vayamos a las cuestiones de fondo, que yo creo que son las relevantes aquí, más allá de los nombres y las traiciones partidistas. Claro, y esa Gran Bretaña, ¿qué podría ser ahora mismo?
Porque parece difícil llegar a un tipo de consenso. Bueno, pues es una Gran Bretaña que seguramente tiene que empezar por aceptar la multiculturalidad y la multinacionalidad de Gran Bretaña y un sistema de devolución real hacia Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que no sea un tutelaje más o menos imperial desde Londres y sobre todo, y yo creo que aquí también es uno de los problemas importantes que trasciende al diseño institucional, es redistribuir riqueza. Rodrigo, en Gran Bretaña tenemos unos niveles de desigualdad eh, realmente escandalosos y que son muy difíciles de mantener, sobre todo con una democracia que dice representar al pueblo y que dice que el pueblo es soberano. Vamos a ver, esto en principio no tiene demasiado sentido y lo ha tenido y ha aguantado bien los corsés de la democracia británica hasta que, bueno, han acabado por explotar y lo que estamos viendo es que está explotando el sistema de partidos inglés, bueno, pues en nuestra cara y no hay que llevarse las manos a la cabeza, simplemente hay que seguramente actuar y plantear reformas que sean coherentes y que tengan sentido. Bueno, Óscar, pues creo que volvemos a tener a Peter Cousins con nosotros. Voy a hacer un poco un resumen, unas ideas que nos ha dejado Óscar, y es que uno de los avances más significativos que hemos visto en estas últimas semanas es el de la extrema derecha, el de los independentistas también en Escocia, en Irlanda del Norte y en Gales. Nos decía Óscar que bueno, una cosa es que la extrema derecha suponga una alternativa como queja, pero otra cosa es gobernar. Yo le preguntaba también si el éxito de Reform UK viene más bien por, bueno, por méritos propios o por desmérito del Partido Laborista y de los Tories. Pues es verdad que el Partido de la Reforma, de Reform UK, pues en los consejos que ganó el año pasado no ha tenido un desempeño pues espectacular. Pero tantas son las ganas de experimentar algún cambio. Precisamente en las últimas elecciones generales, esa fue la promesa de Keir Starmer, un cambio. Inclusive redujo su oferta electoral a esa misma palabra. Y hasta ahora el cambio no se ha visibilizado, se ha sentido. Entonces, el pueblo está dispuesto a darle un chance, una oportunidad, un partido cuyos avances, digamos, en la gobernanza no han sido demasiadas. Pero ese es un poco el escenario que está viviendo. Entonces sí, usted hablaba de desméritos y en cierto sentido sí, inclusive parece que, digamos, algunos escándalos que se han emergido alrededor del líder de la reforma, Nigel Farage, todavía no le han tocado electoralmente o inclusive jurídicamente. Claro. Peter, nos hablaba también Óscar de la posibilidad de reformar el sistema de Gran Bretaña, que quizás ya no sirve para una Gran Bretaña que es multicultural, en la que también ahora vuelve a haber mucha desigualdad. ¿Cómo lo ve usted? ¿Ya no sirve el sistema ahora mismo? Porque no es cosa de este último gobierno, ni del penúltimo, ni del antepenúltimo, viene de mucho más atrás. Correcto. Yo creo que oí a Óscar decir que, digamos, que en cada parte del Reino Unido hay una amenaza nacionalista, ¿no? Una presencia, una fuerza nacionalista. Entonces, sí, desde hace algunos años este tema de la reforma electoral se está hablando con cada vez más contundencia. El Partido Laborista, como partido, tiene en un congreso suyo anterior aprobó una moción en favor de la proporcionalidad en el sistema electoral. Lo que pasa es que esto no se ha trasladado a su programa de gobernanza. Los escoceses, se ha dicho,
o se plantea desde varios sitios que, digamos, si Escocia no va a ser el primero en salir de la Unión, pues habría que implementar un sistema federal. Y es mi análisis que, bueno, el momento que se vaya a Escocia, pues eso implementará una cadena de repercusiones políticas con respecto a Irlanda del Norte también, por motivos que podríamos hablar. Pero es verdad que, digamos, tal vez un sistema electoral federal o confederal es algo que, o digamos, podría ser una propuesta una de las últimas propuestas inclusive, que ayudaría a mantener, digamos, un Reino Unido cohesionado. Le quiero preguntar por la oportunidad. Hemos hablado de la extrema derecha, pero ¿cree, Peter, que dentro del Partido Laborista podría haber una oportunidad ahora también para el ala izquierda del partido? Pues en el Partido Laborista, lo que llaman el ala del blando izquierdo, ¿no? The soft left, ese ala del partido está representado principalmente por Andy Burnham, el alcalde del Gran Manchester, pero él no tiene un escaño en el Parlamento británico, y en el Parlamento está representado por Angela Rayner, quien fue viceprimera ministra, e inclusive por Ed Miliband, actualmente ministro del Ambiente y anterior líder del partido. Ellos están a la espera de coordinar una acción. Esta es una de las cosas que estamos, digamos, todos esperando en estos días, si ese ala va a lanzarse, digamos, retando a Keir Starmer, o si un desafío, digamos, solo saldría, por ejemplo, del ala más centrista por el lado de West Streeting. Entonces, definitivamente hay una posibilidad, pero hay obstáculos. Como digo, Burnham, el alcalde de Manchester, no tiene un escaño. Rayner tiene algunos problemas anteriores desde hace más o menos un año por no haber pagado los suficientes impuestos en una casa, y hasta que ese tema se resuelva, pues ella no va a poder presentarse. Entonces, el único que en estos momentos, si fuera de aquí a mañana, que pudiera presentarse sería Miliband. Pero, digamos, estas son cosas que se están cambiando casi a la hora. Claro. Bueno, por dar unos datos rápidos, nos habla Peter del alcalde de Manchester, es Andy Burnham. Como bien dice, no es diputado, alguien tendría que renunciar en su zona para que, bueno, consiguiera ese escaño. Es muy querido en la zona, en el norte, le llaman el rey en el norte un poco a Burnham. Y si no me confundo, está también, o llegó ligado un poco al blairismo en su momento, está Angela Rayner, 46 años, es quizás la favorita de los sindicatos y de la izquierda moderada, como nos comentaba Peter también, y se está hablando mucho de West Streeting, quizás un tipo carismático, ministro de Salud, es homosexual, lo cual le podría traer quizás algunos votos por ahí también, pero es del ala conservadora del partido. Le pregunto a Óscar lo mismo, cómo ve la situación de posibles reemplazos de Keir Starmer, y si tal y como puede haber una ventana de oportunidad para la extrema derecha, quizás el Partido Laborista tendría que pensar también en la izquierda, ya que ahora mismo, por donde van, no parece que les va muy bien. Pues totalmente de acuerdo con Peter. Vamos a ver, ahora mismo se trata de conspiraciones internas dentro del Partido Laborista. Recordemos que el Partido Laborista de Keir Starmer nunca ha estado demasiado unido alrededor de su líder, ¿no? Acordémonos que el Partido Laborista viene de una crisis muy importante después de Jeremy Corbyn, que era un
digamos, marxista de la vieja escuela y que tuvo diferentes escándalos dentro del partido y que parece que no encajaba muy bien con esa Gran Bretaña del siglo XXI. Irónicamente, bueno, pues Starmer fue una solución de medio camino, pero nunca, digamos, ha contentado a todo el mundo. Lo que pasa es que se encontró con un ciclo electoral favorable y con el espectáculo del Partido Conservador dándose puñaladas traperas constantemente, ¿no? A partir de Boris Johnson y Liz Truss, y etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues a mí personalmente me parece que el alcalde de Manchester me parece una opción muy buena, que sería la favorita de los militantes, pero llega tarde porque no tiene escaño. Entonces esto va a ser un problema. Si diera la casualidad de que quizá hubiera una tregua durante el verano dentro del Partido Laborista, pues podría darse la posibilidad de que se abriera alguna elección local dentro de algún distrito para que el alcalde de Manchester pudiera competir. Si no, luego también hay que darse a las matemáticas. El nuevo candidato necesita 81 votos para abrir el proceso y ahora mismo ningún candidato tiene esos 81 votos, ¿no? Tú hablabas del señor Streeting también, pero el señor Streeting tiene contactos con el señor Peter Mandelson y parece que la sombra del señor Epstein también cruza el Atlántico. Sí, es homosexual, pero también es un cristiano militante, con lo cual dentro de Gran Bretaña esta es una figura un poco elusive, ¿no? Es un poco rara. Y luego, bueno, pues tenemos ahí a la ministra de Interior, ¿no? La señora Shabana Mahmood, que podría ser también una musulmana interesante, ¿no? Joven, ¿no? De 45 años, y luego pues está Yvette Cooper, que también es la ministra de Asuntos Exteriores, con lo cual, bueno, tenemos una baraja de cartas que todo depende de ahora mismo cómo se vayan a repartir esas cartas, ¿no? Pero parece que Starmer sí que está herido de muerte y parece que la gente dentro del partido no le ofrece demasiadas garantías. Fijaos, y ya termino, que hace poco más de un año el Partido Laborista consiguió una mayoría increíble, impresionante, arrebatadora, y un año y poco después el señor Starmer, que consiguió esa mayoría y a eso se agarra, está sufriendo una digamos, decapitación pública dentro de su propio partido, con lo cual de nuevo vamos a sentarnos y a esperar un poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Peter, le veo a sentir con esto que nos cuenta Óscar, también cuando antes nos decía, bueno, que llegaron con un ciclo electoral favorable por la debacle de los Tories. Quizás en este tiempo se olvidaron en el Partido Laborista, o se olvidó el propio Starmer, vamos a decirlo de una manera quizás demasiado ligera, pero estaba ahí un poco en un puesto que si todo hubiera ido normal quizás no habría alcanzado, que no le pertenecía. Se olvidaron de que estaban ahí para una alternativa que tampoco han sabido dar. Sí, definitivamente en el 2024, en las últimas elecciones, pues el país vivía se dice, ¿no?, en cualquier elección general, que es básicamente ahí se presentan una de dos opciones, ¿no? Que es un poco más de lo mismo o tiempo para un cambio. Y después de 14 años, pues definitivamente el país está listo para ese cambio. Eso se evidenció en los resultados y la mayoría que consiguió el Partido Laborista bajo Starmer. Lo que pasa es que esa mayoría que consiguió, que fue contundente en términos de escaños en la Cámara de los Comunes, se recibió a partir de una votación popular bastante baja, un 33% del voto popular. Entonces hay una desproporción entre, digamos, la votación que él consiguió y la cantidad de diputados que ganaron por Labour en esa elección. Aún así, eso debe facilitar
el programa de gobernanza de Starmer. Y es muy llamativo que dentro de 2 años ese programa que hoy mismo, con apariencias de seguir adelante, se abrió un nuevo término legislativo. El rey Carlos acudió a la Cámara de los Lores y pronunció un discurso desde el trono. Eso en aras de abrir una nueva sesión legislativa. Nadie sabe si al día de mañana o dentro de una semana habrá la posibilidad de continuar. Eso hay que también agregar que si West Streeting se lanza mañana, que se está oyendo que él está alistando lanzarse mañana públicamente, pues el programa de él no distaría demasiado del programa que Starmer viene ejecutando. En cambio, si Rayner o en el caso tal, si Burnham llegara al Parlamento y se lanzara un desafío desde el ala blando izquierdo, como lo llamo, pues ahí el programa podría cambiar en materia de sustancia. Claro. Bueno, estamos hablando mucho de las causas internas dentro del Reino Unido para esta situación de Keir Starmer y el Partido Laborista, pero Óscar, ¿cree que se puede también disociar la situación del Partido Laborista en Reino Unido de la situación general en Europa con las socialdemocracias? Bueno, interesante pregunta. Yo creo que ahora sería muy difícil pensar que el señor Starmer representa una socialdemocracia estilo europeo. Quizá representa más, como decía Peter, por el programa de gobierno que está implementando, pues una especie de nuevo laborismo a lo Tony Blair, en el cual, pues como decía Peter, el señor Streeting sería una continuidad con este programa moderado que realmente no está solucionando la vida de la gente, y yo creo que la gente quiere izquierda. Vamos a ver hasta dónde en la izquierda, ¿no? ¿Cuál es el umbral de voto de la izquierda? Yo creo que sí que es cierto que hay una crisis general de la socialdemocracia, salvo en España, todo hay que decirlo, salvo en España, en la que el señor Pedro Sánchez parece que está siendo el nuevo líder de la socialdemocracia mundial, vamos a decirlo así, ¿no? Pero este sería tema de otro programa seguramente. Vamos a ver, yo creo que el problema del señor Starmer es que ahora mismo no son favorables al PSOE. ¿Perdón? Que en 2027 en principio habrá unas elecciones que ahora mismo las encuestas tampoco le son del todo favorables a Pedro Sánchez. Bueno, acuérdate que tampoco en las últimas elecciones que ganó el Partido Popular no consiguió gobernar. Tampoco les eran favorables. Yo con Pedro Sánchez ahora mismo, Rodrigo, no haría yo no apostaría mucho dinero en contra suya. Acuérdate que de entrada tienen que ponerse de acuerdo Vox con el PP. Hay unas elecciones en Andalucía este domingo. La cosa es más complicada quizá de lo que parece o de lo que indicaría el ciclo electoral, que ahí sí que estoy de acuerdo contigo, que parece que sí que llamaría a cambio, pero vamos a ver a qué tipo de cambio. En cualquier caso, el señor Starmer, si volvemos a las islas, es un caso tibio, es un caso que recuerda a ese New Labour de Tony Blair, que realmente no solucionó nada, llegó con muchas expectativas y que parece que las expectativas pronto, y el señor Starmer no es Tony Blair, ni tiene su carisma, ni tiene su fotogenia, entonces ni tiene esa unidad dentro del partido, por supuesto, que esto es quizás lo más importante dentro del sistema bipartidista inglés. Peter, le voy a sentir también, es interesante lo que nos dice, que al final parece una especie de Tony Blair, pero sin su carisma, sin su capacidad. No ha sabido, por tanto, el laborismo británico deshacerse todavía de esa figura, renovarse. Está todavía en una crisis desde que Tony Blair, bueno, además, en un contexto también que se puede asemejar ahora mismo con seguidismo a Estados Unidos, con un George Bush en aquel momento que llevó al laborismo británico, también al gobierno de España, a la guerra de Irak, en un contexto internacional que no le es favorable al Reino Unido, tampoco ahora mismo con un Donald Trump a la cabeza de Estados Unidos. Claro. Pues aquí
pareciera, ¿no?, que el Partido Laborista no ha cambiado tanto. Oyendo ahí lo que decía Oscar, que Starmer un poco sigue el modelo del nuevo laborismo. Pero hay que recordar también que, digamos, en estos años de por medio ha tenido un viaje, ¿no? Digamos, cuando el laborismo salió del gobierno en el 2010, el que ahora es ministro del Ambiente, Ed Miliband, entró como líder, de hecho ganó el liderazgo del partido contra su propio hermano, que era más en la línea de Blair, y trató de marcar unas diferencias, pero perdió las elecciones del 15. Ahí entró Corbyn y jaló el partido a la izquierda, y de hecho el partido le fue bastante bien en las elecciones del 2017, tal que cuando Corbyn tuvo que dimitir después de las elecciones del 2019, que fue básicamente una elección de confirmación del referendo del Brexit. Starmer se presentó para el liderazgo básicamente apelando al espíritu del manifiesto del 17. El momento que ganó el liderazgo, le dio la espalda. Y de ahí yo creo que surge algo de la desconfianza que hay en Starmer generalmente. Empezó su mandato en el partido, como líder del partido, con un giro de 180 grados. Entonces, cuando la gente dice no sabemos qué representa, tal vez es porque se deja definir solo por lo que está en contra, ¿no? Y ha terminado también por los consejeros que ha tenido, los asesores que ha tenido, pues un poco acercándose a la más centrista. Pero hay definitivamente corrientes dentro de ese partido todavía, solo que no han podido imponerse, digamos, de manera definitiva. Y tal vez si Burnham, quien es el que más experiencia en la gobernanza como tal tiene de los candidatos del blando izquierda, veríamos un fortalecimiento de esa tradición. Bueno, pues vamos acabando. Yo sé que es difícil hacer cábalas en política, pero les quiero preguntar ya un minuto aproximadamente para cada uno. ¿Qué creen que vamos a ver en los próximos días? Empiezo con Óscar. Venga, vamos a hacer nuestras apuestas. Yo apuesto a que Streeting no consigue 81 votos de los laboristas para abrir el proceso, y Starmer consigue llegar al verano como primer ministro, y durante el verano el señor Burnham, del alcalde de Manchester, consigue un escaño en Westminster. Y para septiembre, que es cuando los partidos británicos suelen tener sus congresos, ¿no?, que llaman ellos, ahí sí que podemos ver una lucha, porque yo creo que sí que en la línea de lo que contaba Peter, yo creo que sí que es una lucha ideológica dentro del Partido Laborista, que no viene de ahora, que viene de hace muchísimos años, si quieres, desde el principio del siglo XX, porque no debería de ser un partido, deberían de ser 2 o 3 partidos el Partido Laborista. Y volvemos un poco a la idea de la reforma institucional que anteriormente apuntaba. Con lo cual, para resumir, yo creo que Streeting no es buen candidato. Yo creo que es un poco forzado, que va demasiado rápido, forzando la máquina, y yo creo que es más de lo mismo, y yo creo que es una especie como de Boris Johnson, menos escandaloso, pero con este perfil un poco ególatra y un poco selfish y un poquito demasiado enamorado de sí mismo, claro, que creo que Inglaterra no va, y el Partido Laborista especialmente, no va a consentir. Esa es mi apuesta. Veremos. Interesante Si me invitáis otra vez, de Óscar, sin duda. La firmarían los guionistas de Borgen, yo creo, esta apuesta. Peter, cierro con usted también. ¿Cómo lo ve? Pues, de hecho, no he visto mucho del prognosis de Óscar ahí. Es posible que Streeting consiga
los 81 nombres que necesita. Pero en ese caso no estoy seguro de que el izquierdo blando proponga un candidato para dejar ganar a Starmer, para luego poder llevarle la contienda cuando Burnham tenga un escaño. Entonces, esa es otra ruta al mismo escenario al final. Y bueno, yo sé que el tiempo es corto, pero me interesó también el comentario de Oscar de que pues hay posiblemente 2 o 3 partidos dentro de un partido. Un anterior laborista destacado decía que Labour tiene que volar con sus 2 alas, ¿no? Con la izquierda y la derecha, pero actualmente y desde hace tiempo están en esa contienda y también hay que buscar como la unidad. El candidato que vaya a ganar será quien logre unificar el partido sin cortar las alas del todo. Pues Peter Cassins y Óscar Martínez, gracias a los dos por estar aquí con nosotros en France 24. Creo que va a ser muy interesante. Hemos tenido un coloquio interesante sobre algo que ahora mismo está marcando la política británica y seguramente tenga ecos fuera del Reino Unido. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. No me quiero despedir sin dar las gracias también a Laura Garzón en la producción de este programa, Melissa San Miguel también, que nos trae todos los días a los invitados, y a todo el equipo de luces, cámaras y sonido. Nosotros seguimos aquí en France 24.